Tertulia Jurídica, episodio 321. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas, mi nombre es Ángel Seix, entonces soy el director de este programa y hoy venimos a hablar de rituales satánicos. ¿Qué pasó, Javi, el fiscal? Una noticia bastante interesante del Confidencial, en el que había un ritual satánico en el barrio de Chamberí, en Madrid, y se ha detenido a una mujer por amenaza a su nuera y a su nieto. Vamos a dejarlo ahí porque hoy me acompañan unas amigas, un amigo, Lucía Galvez Salamadurga y Javier González. Javier, Lucía, Sara, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Uf, ya, esto creo, a ver, no, me voy a callar. Solamente recordar una cosa, que si no se me pasa, y ya me han llamado la atención. Este podcast está siendo patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía. ¿Sabéis lo que me pasa? Que es que vosotros, es que como no estoy acostumbrado a patrocinar episodios en los que hay más de una persona, o sea, más de dos personas, mejor dicho, pues se me pasa. Entonces, recordaros que los que estáis y lo que vais a hacer el examen próximamente, ahora, ¿cuándo era, Lucía, del examen de acceso? El 23 de junio, ¿puede ser? Nerviosos. Ya no queda nada. Os queda nada. O sea, os queda nada para... Ya éramos compañeros porque sabíamos que ibais a aprobar, pero necesitáis aprobarlo para poder colegiaros como mutualistas. Y lo dicho, nada más que empecéis, recordad que la mutua está ahí, que es una posibilidad que para mí no hay discusión de entre mutua y reta. Allá por los primeros episodios hablamos mucho de esto, así que irse a la Mutualidad General de la Abogacía y preguntar simplemente las cosas que os pueden ofrecer. Verás cómo os convence. Bueno, Javi, tú que has sido el promotor del podcast de hoy. A ver, es que a mí, de verdad, cuando lo vi me llamó muchísimo la atención, ¿vale? Porque es que a mí... Javi, todo lo que sea magia negra le llama la atención. Total, es que yo cuando vi satánico me hizo muchísima gracia. Pero el caso es que, no, a ver, o sea, es decir, el caso es que esta señora fue detenida por delitos de malos tratos, según las noticias y la prensa, y de amenazas cometidos contra su nuera y sus dos nietos. Y se explicaba que las amenazas se habrían cometido mediante un ritual satánico con cuernos, fotos de familiares difuntos y otro tipo de elementos accesorios que coadyuvan a configurar un clima de terror. Entonces, pero a ver, Javi, ¿qué cuernos? Que esto es lo que a mí realmente me interesa. No, pero cuernos de... No, traición no, hablamos de cuernos de animales muertos probablemente. Y normalmente no sé, suelen ser sí, pero cabras. cuernos de animales muertos, vamos a ver, que aquí por el sur hay mucha gente aficionada al mundo taurino y tiene una cabeza de toro en el salón de a Lucifer también le llamaban el carnero, entonces solo queda un cuerno de yo carnero. te digo una cosa, yo he estado en muchas casas aquí en Sevilla y yo en ninguna he visto ningún toro colgado. Pero porque tú y yo nos movemos en ámbitos distintos, Ángel. Ah, claro, tú eres más de cortijo. Bueno, para hacer la introducción, yo lo que planteo es lo siguiente, es que ¿qué virtualidad tiene esto que comentamos para configurarse o no como una amenaza? Entonces, el delito de amenazas, así rápidamente, se regula en el artículo 169 a 171 del Código Penal y dice la doctrina del Tribunal Supremo que la amenaza es el anuncio de un mal que reúne los requisitos de gravedad, seriedad y verosimilitud. Entonces, partiendo de esta premisa, el bien jurídico protegido es la libertad y dentro de la libertad, la faceta de la libertad de decidir. Es decir, la amenaza tiene que perseguir, coartar la libertad de una persona. Entonces, si nuestra querida Lucía, constitucionalista prestigiosa, nos puede explicar qué es la libertad. Que no es la canción de Gira. Exactamente. Lucía, por favor. Cántalo. Si hablamos como una libertad... La semana pasada cantamos la canción de Gira en Off the Record. ¿Yo? ¿Yo? ¿Con quién? ¿Con vosotros? Esa parte que se estaba grabando, que después la borré. No recuerdo eso. Sí, ¿Yo estaba en ese episodio? Sí, que estabas quejándote de los derechos. Venga, sigue. Lucía, cuéntanos, la libertad. Creo que mi mente ha obviado todo eso. Tienes que dormir más, Lucía. Con sobredosis de cafeína, porque he olvidado eso. Tienes que dormir más. Venga, sigue. Tengo que dormir, en general. Vale, entiendo que en este caso Javier hace referencia a la libertad individual del propio individuo de poder decidir sobre una acción u otra opción u otra
asumiendo las consecuencias que eso pueda conllevar y que en este caso no tenga no tenga un perjuicio directo sobre su propia integridad, como puede ser el caso, ¿no? Porque luego estaría la libertad de ambulatoria, pero no creo que aquí tenga cabida. Efectivamente. Yo os pregunto Entonces, ahora si vosotros creéis que un ritual satánico, ¿de acuerdo?, reúne los requisitos de gravedad, seria y verosimilitud para que sea considerado como una amenaza, aunque sea leve. Yo os pregunto vuestra opinión. A ver, Javi, yo, por ejemplo, tú me invitas a una fiesta con martinis, ¿vale? Y con canapés. Por favor, si vas a ser así, que sean hamburguesas que sean de comida. No sé, no me pongas cosas chiquititas que a mí después me da hambre. Y yo voy, tú no me has amenazado, ¿no? Yo he ido porque me ha apetecido. aún a Sí. conciencia de que sabes qué comida hay. Claro, aún a conciencia de que sé que me vas a poner comida vegana, y con mucho respeto hacia los veganos, yo quiero una hamburguesa. Entonces, si yo voy queriendo, me siento allí y me ponen los puerros al vapor, me los como, ¿vale? El problema que yo veo aquí que para mí personalmente es donde está la esencia sobre lo que dice Javi, es el hecho de la creencia que tú tengas hacia ese tipo de ritual. Me explico. Vale, eso iba ahora. Claro, tenemos que tener en cuenta que la libertad ideológica y religiosa también es un derecho fundamental y que obviamente en esa libertad religiosa radica el ejercicio tanto en positivo como en negativo del ejercicio de ese derecho, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a lo mejor para nuestra cultura, para nuestra sociedad, un ritual satánico donde haya fotos de fallecidos, donde haya unos cuernos, que a saber de dónde los ha sacado, y donde haya poco o más, no tiene ningún tipo de credibilidad y no pensamos o no creemos que eso pueda afectar directamente o nos pueda coaccionar directamente de una manera directa que pueda pues eso, vulnerar algún tipo de otro tipo de derecho, ¿no? El problema que radica aquí es que, por lo que he leído, la nacionalidad de estas personas son, creo que, venezolanas, y que sí que es cierto que sí que entraña un componente de espiritualidad que a lo mejor nosotros o yo por lo menos no lo tengo. Yo recuerdo un caso que creo que lo comentaron alguna vez por aquí en algún episodio. Yo estuve trabajando en Sevilla hace unos años en una asociación de mujeres que habían sido víctimas de la trata y ellas eran keniatas y estaban siendo amenazadas. Sí. Con magia negra, con vudú, pero que para ellos realmente ese sentimiento y ese temor hacia la magia negra era real. Claro. Entonces, yo creo que aquí entra en juego la implicación que tenga ese ejercicio del derecho a la libertad religiosa o esa espiritualidad, mejor dicho, y a esa creencia. Entonces, cuando alguien tiene una creencia muy aferrada, ya sea a algún tipo de, pues eso, de ese tipo de espiritualidad o una religión o como lo queramos llamar, sí que te implica que pueda haber cierto tipo de coacción. Y de hecho, en la religión católica sucede una persona que sea una persona católica que realmente profese la religión al 100%, con todo lo que conlleva, obviamente sí que se puede sentir coaccionada a la hora de hacer ciertas cosas por miedo a esa repercusión moral, más que cualquier otra cosa. Lo vemos, por ejemplo, que yo conozco personas que quieren llegar vírgenes al matrimonio porque entienden que la virginidad debe ser entregada a su pareja después del matrimonio y para ellos les supone un conflicto moral simplemente el plantearse mantener relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, cuando entra en juego eso, es donde realmente yo veo o yo considero que está el contenido esencial de este caso concretamente, ¿no? De realmente existía ese riesgo directo a través de la magia negra por tener, creo que era un cuenco con cuernos, fotos y que era otra cosa. Algo, no sé, incienso y... Sí, bueno, una situación, pues una escenografía de terror, sí. Claro, a lo mejor a mí, pues digo, mira, pues ha adelantado Halloween, ¿sabes? A lo mejor si tú realmente tienes esa, ¿verdad? Si tú realmente tienes esa creencia hacia lo que está sucediendo y realmente piensas que eso puede despertar al mal y puede haber un atentado contra tu integridad física por llevar a cabo ese tipo de ritual, sí que puede sentirse amenazado esa persona. Ahora, que esa amenaza sea real
directa, pues yo ya lo dudo porque no sé si a lo mejor había algún elemento en juego que Aquí pudiera... yo lo que os puedo decir es que la noticia que yo tengo delante dice que mientras sus 2 nietos y nueras, también de nacionalidad venezolana, estaban escondidos en uno de los dormitorios después de que su familiar les hubiese amenazado de muerte y tratado de agredir. A ver, es verdad que no tenemos la totalidad de la información, únicamente tenemos esto que bueno, ya sabemos lo sesgada que puede estar la información de un periódico. Sin duda. Claro. Ya lo hablamos la última vez. Ya lo hemos hablado en más de una ocasión. Entonces, teniendo en cuenta que los datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa son reales, existe, de verdad. Claro, pero vamos a ver, yo creo que aquí el componente es cómo se estaba produciendo esa supuesta agresión. Me explico, que la agresión se está haciendo porque están amarrados en una esquina de pies y manos claro, en ese vale. No, eso no es así, eso no lo dice la noticia. No, yo te digo, te estoy poniendo diferentes dibujos. Primero. Pero es que eso es una detención ilegal, eso es una barbaridad. A ver, que una persona esté amarrada, atada, y eso a Javi mejor que ningún otro lo puede decir, obviamente sí que puede existir un riesgo de amenaza porque tú no tienes volvemos a lo mismo, la libertad de poder decidir, de poder salir, de poder moverte, de poder hacer, de poder hacer nada, ¿vale? Y sí que puede entrañar ese riesgo. Ahora, que el hecho de decir, mi abuela está haciendo esto en el salón y yo estoy en la cocina encerrado, porque esto implica un riesgo directo a mi alma o lo que el demonio puede entrar en mí, pues a lo mejor yo ya no lo veo tan amenaza. De lo que habla el Supremo es de la racionalidad del miedo. O sea, habla del miedo racional. O sea, un miedo real. O sea, un temor ya no es tanto un riesgo, porque yo creo que la amenaza como tal no es un riesgo, porque si hablamos de riesgo, entonces tenemos un delito en grado de tentativa, no tenemos una amenaza consumada. Vale. O sea, yo veo más la amenaza con... Lucas, para. Perdón. La amenaza... Hay que ver cómo le habla a su primo, ¿eh? Total. Bueno, esto pasa a la prosperidad, que sepáis que Javier, el tertuliano, tiene un pequeño perro de 12 años que se llama Lucas. Y es que antes me cuidaba de la mía, ahora le cuido yo a él y está aquí pidiendo y suplicando que le rasque la cabeza y la barba. Bueno, el caso es yo lo conozco ese perro y tiene menos pelo que Mariano. Ángel, eso es mentira, tío. No es un gato persa, macho. No es un gato persa. Bueno, a ver, el caso, lo que decía, ¿qué temor racional puede provocar? O sea, yo entiendo que lo puede provocar ese temor racional. Yo creo que puede generar una intimidación. Pero es verdad que tengamos en cuenta que esta persona acabó detenida. O sea, esta señora fue sacada con grilletes de allí. Es decir, ¿hasta qué punto cometió malos tratos y hasta qué punto esas amenazas tenían la gravedad suficiente? Que es lo que yo quiero someter aquí a debate, para que esa persona fuera detenida. Detenida, cuidado, no identificada, detenida. Pues a ver, vamos a partir una base importante. Primero, la información de la que disponemos de los medios de comunicación. No sabemos cómo se está desarrollando la investigación, no tenemos más datos más allá. El disclaimer ese hay que decirlo. Venga, perfecto. Con esa información sobre la mesa, base. Vale. Y que además había 2 menores. ¿Qué? Que había 2 menores. Sí. En segundo lugar, también tenemos que saber aquí que somos un poquito... pues ¿qué somos, Lucía? ¿Qué somos? A ver qué vas a decir. Si no tiene que ser sensacionalistas. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, nada más que por el hecho de tener ese drama, pues bueno, a lo mejor la policía, todos sabemos que no siempre actúa de la manera más correcta. Dejémoslo ahí. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, creo que en la noticia decía... Peligroso melón acaba de abrir, ¿eh? ¿Cómo? Peligroso melón acaba de abrir, ¿eh, Ángel? Bueno, eso ya será por otro episodio. Y luego también creo que, por lo que leí de la noticia, los menores estaban pidiendo ayuda por un patio, por un balcón, una ventana, algo así. Entonces, a lo mejor tenemos que situarnos de hay 2 menores que están pidiendo ayuda, que están diciendo a lo mejor, porque ellos realmente tienen la conciencia de que están en peligro directo y están diciendo, estamos en peligro, nos van a matar o algo así, llamarán a la policía y entonces ya, a lo mejor, yo qué sé, pues la señora, yo qué sé, estaba hablando con su difunto marido, pidiéndole consejo. Pero es que también nos falta información. Entonces, claro, esa amenaza, como dice Javi, ese miedo real, pues a lo mejor sí que lo tenían, pero es que a lo mejor fue una concatenación de circunstancias y de situaciones que conllevó a
Pero claro, lo que yo me Todo cuestiono es lo siguiente. O sea, yo lo que veo es que hay una secuencia de hechos que no conocemos, es decir, no sabemos qué se ha producido primero, si la amenaza y luego el acto de intentar agredir, o bien el acto de intentar agredir y luego la amenaza, porque esto es bastante importante, porque, o sea, a mí lo que me alarmó cuando vi la noticia es que se haya producido una detención, ¿vale? Y, o sea, para detener a una persona, en primer lugar, si fueran delitos leves, la detención está prohibida, solo vale la identificación. No se puede detener, salvo circunstancias absolutamente extraordinarias de falta de identificación, que la persona no se identifica debidamente, etc, etc. Es una cosa absolutamente, vamos, singular. Yo no he conocido ningún caso. Claro, para mí, en primer lugar, si la amenaza fue previa al acto de agresión, para mí la agresión consume a la amenaza y la amenaza desaparece. Porque si tú amenazas a una persona y la anuncias como mal, que te voy a matar y te abalanzas encima de ella y le golpeas, tú en ese momento la amenaza ha quedado consumida por las lesiones. Y si tú esas lesiones las ejecutas con unos instrumentos concretos y unos medios concretos, puedes tener un homicidio intentado. Pero claro, insisto, homicidio intentado si tienes un arma, si causas una herida muy grave, si le coges del Pero cuello, es que tampoco en fin. sabemos de qué mecanismo ni de qué instrumentos disponía ella. Tampoco se especifica, a lo mejor fueron las manos. O sea, no lo Claro, sabemos. eso es a lo Y que luego voy. otra cosa, a ver qué lesiones tenían, porque claro, lo que dice el Código Penal es que los delitos de lesiones entre personas que son ascendientes y descendientes, esas lesiones, si esas personas no conviven entre sí, son delitos leves. Ni siquiera son delitos menos graves, que se exige la convivencia, que no se exige, por ejemplo, con el cónyuge o cónyuge, pareja o despareja. Por eso digo que, ¿sabes? O sea, ¿cómo identificamos esto? O tú cometes la agresión y posteriormente haces el ritual, sacas los cuernos, el incienso, apagas las luces, la ouija, el vaso y tal, y la foto de etc. Y entonces amenazas con el mal de que vas a hacer eso. Y luego, lo que hablaban, que decían que las amenazas por lo que le habían detenido eran amenazas menos graves. O sea, no hablaban de amenazas leves, hablaban de amenazas del 169. ¿Y por qué está Es detenido? La decir, pregunta. ¿Qué? claro, es lo que yo me cuestiono. O sea, realmente, o sea, deben de ser estos los elementos que motivaron la detención, porque si no, a mí no me entra en la cabeza. Es decir, Claro. no me entra en la cabeza porque si estas personas no sufrieron unas lesiones que tengan una cierta gravedad, que no lo creo porque había salido en prensa, evidentemente, y lo que tienen son escoriaciones, arañazos o simplemente que la agarró del cuello sin causarle lesión, si no convivían es un delito leve. Entonces, si eso es así, si a esa persona se la ha detenido solo por montar un ritual satánico, sin perjuicio de que pueda ser delito, que no lo discuto, sin saber si es menos grave o si es leve, a mí la detención me parece Ilegal. desmesurada, para mi Como gusto. mínimo, ¿no? Para mi gusto. Y yo, de verdad, que yo siempre diré que sí que poner grilletes que se pongan, no hay ningún problema. Pero yo simplemente quiero saber vuestra opinión. O sea, yo Palabra lo de, que... palabra de fiscal. Sí, pero la mía, ¿eh? No de Sí, sí, cualquiera, sí. sino la No, mía. no, Yo tuya, hombre, siempre, yo obvio, soy, ya obvio. sabes que yo soy monográfico, yo hablo solo por mí, pero mi criterio es ese. Pero es que tampoco sabemos qué lesiones se causaron y si realmente las amenazas eran de unas amenazas de un daño físico que le iba a causar. No eran de entonces, muerte, eran amenazas de muerte. pero de te voy a matar o el demonio va a entrar en ti y te va a matar. Porque A ver, yo creo que también si ha hecho el claro, ritual, y luego también bajo qué términos de ritual, porque no es lo mismo montar el ritual y decir te voy a matar, que montar el ritual y empezar a hacer pues estos ritos y rezos, oraciones, ¿sabes? Conducidas hombre, hacia estas perdona, personas. yo he hecho algún ritual así con las caimadas gallegas. Sí, Y el un ritual de la borrachera, el de ritual de la borrachera, A Lucía. ver, con Jessica Bentín, yo por con poneros, Mariano y con Cristian. Lo Vaya peligro, hicimos. vaya Madre peligro, mía. chaval. desde luego. Y lo hicimos. Y Que no lo acabaron, sepáis. Qué trío. y no acabaron en prisión y podrían perfectamente. Lo que me sorprende es que estén Podríamos haber vivos todos. acabado en prisión perfectamente. esa Sara, ¿tú qué noche. piensas? Que Sara no ha dicho nada. A ver, yo pienso que habrá que ver dónde está el límite, o sea, ese límite de esas creencias y sobre todo pues, las amenazas directas y si afectaron a los menores, si los menores tenían ese miedo, qué agresiones, como habéis dicho, se causaron para determinar si se trata de una amenaza leve, una amenaza menos grave o una amenaza grave. La mujer fue detenida como presunta responsable de sendos delitos de maltratos en el ámbito familiar y amenazas graves. Eso es a lo que voy. O a lo mejor se la detuvo bajo esos términos, se dio parte Eso de la te iba a prensa y decir. luego en el juzgado se incoaron las diligencias y Y dijeron, a ver qué ha dijeron, tú para pasado. afuera. Claro. Eso te Claro, iba y si fueron claro, amenazas leves. A ver, es lo que te iba a decir, ¿eh? Eso sí. No habéis pensado, ninguno ha caído y me extraña, me extraña de verdad que Lucía no lo haya nombrado. ¿El Me qué? extraña ¿Dónde está muchísimo. Iker Jiménez? No, bueno, eso no, eso aparte. Pero esto ya lo predijeron los Simpsons. Totalmente. Increíble. Es increíble. Totalmente. Es Pero increíble.
yo es que ya ese tipo de cosas he dejado de decirlas, ya lo sabéis, que ya me estoy comportando. Ya no mando chistes por las mañanas ni os doy los buenos días y esas cosas porque luego me hacéis bullying. Entonces, pero bueno, hablando de los Simpsons, a lo mejor había también ranas y sapos en el ritual y pajaritos muertos. Y luego ¿no? otra cosa que me parece mucho más complicada, es que es un juicio que... A Javi no le ha gustado mi idea de ritual. Eso es un juicio, hay que probarlo, ¿eh? Claro. O sea, es un juicio y hay que probarlo. No, es verdad. O sea, tienes que probar, primero, que procesas ese credo. Segundo, conforme ese credo que tú profesas, te puedes crear el temor racional de que tú crees, de verdad, por ejemplo, en la cuestión de los rituales. Que eso es más complicado de lo que parece no para solo mí, ¿eh? eso. A ver, y no solo eso de probarlo, obviamente, es que yo creo que una situación así nos pasa a todos y pensamos que estamos en una tarde entre amigos bebiendo una cerveza y haciendo el tonto. También depende de cómo lo orqueste, Lucía, porque todo el mundo, a ver, tú a mí me saca una cabeza de todo lo que hemos dicho y a mí para empezar me da un poquito de risa. Pero es verdad que todo depende del ambiente. Si ese ambiente Pero por eso digo se que vive... es muy importante, como ha dicho Javi, y yo lo creo realmente, la creencia que exista hacia ese tipo de rituales, espiritualidad, que eso me pasa a mí, o estoy en una casa y a lo mejor me puede chocar de primera, pero no pienso realmente que va a haber un riesgo directo contra mi integridad física, contra mi vida, o simplemente que va a entrar el mal en mí. ¿Sabes? Al contrario, no sería ese mi primer pensamiento para que me generase ese temor y ese miedo totalmente irracional de realmente pensar que está en peligro mi vida. Pero es que no cabe tanto mal en ti, ya Lucía, lo has llenado. Y luego otra cosa que es la que he caído, que realmente, si lo pensamos, no son 2 delitos, son 6, porque la integridad física y la libertad son bienes jurídicos personalísimos, con lo cual el ritual supondría un delito de amenazas para cada una de las personas contra las que se dirigía el ritual, y si los agredió por separado, 3 delitos de malos tratos, hipotéticamente para el caso de que convivan, porque si no conviven, son lesiones leves. A mí me da que conviven, según lo que hemos leído, me da que conviven. Pues entonces sí podemos tener unos malos tratos del 153 del Código Penal. Sí, pero también en el abogado que le asistía a la señora, porque yo es lo primero que he pensado. A mí me llaman, estoy de guardia y me llaman y no me lo creo. O sea, muy heavy. A ver, yo en este caso, como me parece un escrito de acusación muy divertido de redactar. Pero no, y la defensa yo creo que no sería difícil. No, estoy imaginando cómo lo redactaría. Sirviéndose de cuernos, inciensos y otros elementos nocturnos. ¿Tú crees que por nocturnidad? ¿Tú crees, Javi, que sería una defensa difícil? Yo creo que no sería una defensa difícil. Me parece una defensa relativamente rara. Me parece una defensa, a ver, por el tema de los malos tratos, sí es verdad que ahí si conviven y queda acreditado que hay malos tratos, que además el 153 del Código Penal no exige lesión, es decir, con pegar un empujón ya tendrías el delito de malos tratos. A ver, eso puede tener salida, ¿eh? Yo, más que por los malos tratos, me voy sobre todo por el tema de lo que es la amenaza. O sea, yo creo que, a ver, con una buena defensa podrías conseguir a lo mejor que la amenaza se quedara en amenaza leve o hipotéticamente que se quedara suelto si consigues acreditar que no podía crear ese miedo y ese temor racional. Porque realmente, decir, prueba hay. Porque en cuanto declaren la madre y se han explorado los 2 menores, ya tienes 3 testimonios. Con lo cual puedes configurar un escenario y puedes configurar una situación en el que han ocurrido los hechos. Puedes tener lo que es el plató de la obra de teatro. Ahora, de ahí a valorar los elementos del tipo. Hombre, sí, pero yo me iba más hacia la asistencia en comisaría. O sea, que cuando te entrevistas en comisaría con la detenida, claro, ya sí que pensaría que está invocando sus creencias, sus religiones. Pero por eso para es ella no sería importante, ningún yo creo, delito. Conocer, claro, pero yo creo que por eso es importante conocer realmente la perspectiva y hasta dónde engloba todo eso. El otro día, porque hablando de esto del miedo irracional, el otro día estuve leyendo, que es que no recuerdo, ahora estoy intentando recordar lo que es cuando se produce el paro cardíaco del cuerpo por una situación de estrés tan extrema, por un miedo que se produce al ver alguna situación. Entonces tu cuerpo acaba muriendo con un paro cardíaco. No recuerdo el nombre.
Y yo me planteo si en una situación así, no concretamente en este caso, pero si en una situación así de un miedo totalmente irracional, de realmente pensar que tu integridad física o tu integridad de que el demonio va a entrar en ti, realmente a lo mejor si ese miedo fuera totalmente fundado por tus creencias y hubiera habido algún tipo de consecuencia más grave, ¿cómo se podría enfocar de esa manera? Javi, ¿tú qué opinas? Yo tengo serias dudas. Porque Tengo serias dudas. Tengo serias realmente dudas. aquí entra la sugestión de cada uno. Sí, y el principio de culpabilidad. Mira, hay un supuesto de hecho que yo... Bueno, hay dos supuestos de hecho que estudié en la oposición que me parecen súper interesantes, que era... El primero era un nieto, ¿de acuerdo? Un nieto, pongamos, no sé, vamos a poner un nieto de una edad que lo haga imputable aunque sea menor de edad, ¿vale? A su abuelo, que tiene hipertensión. Y el nieto, para hacer la broma, le asusta. ¡Bu, abuelo! Y el abuelo le pega un zambombazo y se mata. O sea, se muere. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Otro supuesto hecho que también planteaba, que era Lo que le pasó al padrino, ¿no? el delito de lesiones causado a una persona hemofílica. Si tú quieres a una persona hemofílica, le quieres, por ejemplo, cometer un delito de robo con violencia con un instrumento peligroso, y tú le quieres quitar el móvil y le pinchas la mano para quitarle el móvil. Resulta que es hemofílico. Entonces, se le produce una hemorragia y por pérdida de sangre fallece. Tú podías saber que esa persona era hemofílica y tu intención era provocarle la muerte. Tú podías saber que asustando a tu abuelo para hacer una broma le podía dar un infarto y podía morir. Pues esto es lo mismo. Es decir, yo creo que eso es absolutamente inimputable para mí, ¿eh? Porque creo que el principio de culpabilidad no llega hasta ahí. O sea, pero yo no me me estoy parece refiriendo imposible. tanto a eso, porque en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Me estoy refiriendo en el miedo ese, bueno, en ese miedo realmente por esa sugestión creada, por esa creencia, y ligado a esa propia amenaza que pueda existir, porque realmente tú temas por tu vida. Claro, es verdad, sí, sería equiparable, pero sí que me plantearía... Me parece un caso muy complejo, ¿eh? ¿Sara? Sí, opino que Porque es la súper complejo, ¿eh? amenaza se está Que tú llevando fíjate, o sea, la amenaza se está produciendo, se ha consumado sí. esa amenaza. Sí, ¿De pero acuerdo? tú no has realizado un acto tendente más allá de amenazar. O sea, es decir, tú puedes, o sea, tú No, fíjate, pero es que estaríamos hablando, pero en este caso es muy tendríamos que ver fuerte, del ¿eh? concepto ambiental y el espacio-temporal en el que nos estamos moviendo. O sea, tú puedes cometer un delito de homicidio o un delito de lesiones con instrumentos verbales. O sea, esa es la pregunta con instrumentos verbales, porque esto es un instrumento verbal y una escenografía de... No, pero a lo mejor no llega simplemente al instrumento verbal, pero a lo mejor simplemente por la propia sugestión que se genera, ¿de acuerdo? Y a lo mejor en esa amenaza y en ese miedo tan fuerte se produce ese paro cardíaco. Un nexo de causalidad hay y existe. Otra cosa es que Sin a lo duda. Ujú. Sea imputable o no sea imputable. A mí me parece un caso muy, 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 muy interesante. Pero me parece súper difícil. O sea, me parece complejísimo porque probar la culpabilidad me parece súper difícil. Pero claro, realmente, si tú crees en eso, a lo mejor es decir, la explicación clínica es que se crea una situación de tensión, de estrés que tú has descrito. De máximo estrés. Y que te genera un paro cardíaco. No es capaz de soportarlo y esa es la explicación clínica. Pero a lo mejor Mm. lo que piensa la persona que ha hecho el ritual es: mi ritual ha dado efecto y es el demonio que lo está matando. Entonces, a lo mejor el principio de culpabilidad se estaría consumando. No lo sé, ¿eh? Me parece una cosa increíble. O sea, espero que no pase nunca. Pero, o sea, jurídicamente creo que tiene un tratamiento que se podría estudiar, ¿eh? Porque realmente hay un nexo de causalidad Javi, vamos indiscutible. a hacer una tesis juntos sobre esto, por favor. ¿Te imaginas que somos codoctores? ¿Qué? Somos codoctores de una tesis, coautores. ¿Te imaginas? Sería muy divertido, Lucía. A raíz nos reiríamos mucho, Javi. Podríamos llamarlo delito de amenazas y técnicas de ligar de Lucía 2.0. Maneras de ligar.
No, ya no sirvo para eso. soy El muy código mala, de los no colegas, mucho. versión actualizada, no, pero es verdad que... Esa es muy buena, el código de los colegas. Ángel, de verdad, no puedo, ¿eh? Esa me Javi, estoy encanta. esperando que me presentes a algún amigo. Tengo algunos muy válidos, ¿eh? Pues, hijo, no sé, eres mi amigo, me tendrías que ayudar, no sé. No. Esto no es Tinder jurídico. No. ¿Cómo Me que niego. no? O sea, me A niego. Sara la tengo No. amenazadita perdida para el día de su boda. Me niego. Que no, que me niego. Que no habla. Aquí no hablamos de ligoteos de Lucía. Bueno, Para ya eso está. crearemos un podcast nuevo en el que hablaremos de Lucía y sus El líos. consultorio de Lucía se podría llamar. Había una de Ay, esto no que sé. era Lucía y el sexo o algo de eso, ¿no? O algo de Era eso. una película así, Vale, pues en este Pues caso pero no yo- la protagonicé yo. la llamaremos Lucía solamente, ¿vale? Porque el otro Pues no. yo creo que, así un poquito de cara a arrojar un poco en la situación, Sí. me atrevería a decir que si efectivamente había una situación de convivencia, la detención se habría producido por los malos tratos y no por el ritual satánico. Por el ritual satánico se habría publicado en prensa porque es más llamativo que hablar de malos tratos. Escucho, y tanto es así que Javi lo primero que hizo fue compartirlo. Total. Además, Pero porque a Javi le gusta mucho el salseo. lo tengo aquí Pero- apuntado. Lo tengo aquí apuntado. Jueves, creo que fue el jueves, a las 2:30 de la mañana. ¿Qué hacía Javi a las 2:30 de la mañana? Viendo estas cosas. ¿A las Javi. 2:30? Déjame que revise yo eso. No, hombre, no es broma. Ah, eso te iba a decir, a 2:30 el jueves yo, Dormía. práctica seguridad, estaba en el tercer o cuarto de mis sueños, vamos, tranquilamente, ¿Es tan responsable? Yo es que de verdad. ¿verdad? Es tan responsable. Maravilloso. Bueno, de verdad, ha estado muy guay. A las 4:30 de la tarde, ahora Bueno, de la siesta. Lo que entonces- es censurable es porque no estaba durmiendo la siesta y estaba Eso te diciendo iba a que decir, habláramos. Javi, ¿qué hacías que no dormías la siesta? El que estaba Yo no- durmiendo no era hago yo, eso. Javi. Vaya, hombre. El que dormía era yo. Bueno. Lo dicho. Bueno, oye, muchísimas gracias por el ratito. Ha estado bastante guay y muy interesante, aunque ya, como hemos dicho, pues ya lo predijeron los Simpsons en su día y tampoco tiene mucho más que contar. Es verdad que es complicado hacer tertulias sobre algo que no tenemos más información que la que está en los periódicos, ¿no? Pero bueno. Como que no, mira nosotros todo lo que hemos sacado en un momento, vamos. Sí, ya, pero es verdad que si de por sí la información está sesgada, pues más aún cuando nosotros nos metemos. Estamos haciendo un debate sobre algo que viene ya contaminado. Entonces, que me gusta. Estamos haciendo un debate hipotético sobre diferentes escenarios. Claro, me gusta porque le da riqueza a la noticia y porque tenemos de verdad la parte del conocimiento que no tiene probablemente, bueno, no tiene el que ha redactado esa noticia porque no se ha valido de ninguna fuente. Es que de hecho no sabemos ni siquiera si realmente luego se han abierto diligencias, ¿no? La pregunta es, no hay más información. ¿Se acordará el decomiso de los cuernos? Lo siento, es que no puedo. Como efectos del delito. ¿Es verdad? ¿Y de qué eran los cuernos? No, seguro que son de carnero. Seguro. Serán de cabra montesa, esos que son así como semicirculares, ¿a que sí? Sí. Sí, hombre, que sí. Son muy sádicos, son muy satánicos, sádicos no satánicos. Yo en mi casa, para no llamar cosas raras, mejor que no entren cuernos. Pero es una pieza de convicción muy divertida. Empiezan esas cosas y luego acabamos por otras cosas. Acabamos sin poder entrar por la puerta. Bueno, lo dicho, que hoy tendría que haber... ¿Os imagináis que los cuernos eran las diademas que hay de Navidad de los renos? Con lucecitas LED, ¿no? Es que me da mucho miedo la Navidad. Ya paro. Bueno, sí, para, porque es que si no te voy a silenciar, no me va a caber otra. Y después te vas a enfadar. Hoy tendría que haber habido una tertulia, un café, pero bueno, por motivos que es curioso, interesante y simpático este episodio, pues lo hemos decidido así. Si de verdad os ha sentado mal, pues pasaros por cualquier red social y ponerme verde directamente a mí, ¿vale? Que soy el responsable único y el que da la cara. Familia, muchísimas gracias por el ratito, ha sido súper guay y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! Adiós. Adiós. Y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio y por las valoraciones que nos haces en iVoox, Spotify, iTunes y cualquier reproductor que utilices. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos, compártelo con tus compañeros y déjanos una bonita reseña. Oye, comentar una cosita última. Doy una formación el día 9 de junio en el Colegio de Abogados de Málaga. Es gratuita. Te digo porque la verdad que va a estar bastante guay y cualquiera que haya ahí
asistir a mis formaciones, pues veis que al menos, no sé si aprenderéis algo, pero divertidos vais a divertir. Así que estáis por Málaga para el día 9, que creo que es el jueves que viene, ¿no? Sí. El jueves que viene, pues el día 9, el jueves a las 4 de la tarde en el Colegio de Abogados. De todas formas, llegará un correo electrónico si estáis colegiados, y si no estáis colegiados, pues haced por buscarlo, porque creo que es gratis también por internet. Así que, bueno, lo dicho, que nos escuchamos, y si nos podemos ver y nos tomamos un cafelito, una Coca-Cola, una cerveza o lo que caiga después de la charla, pues bueno, pues buena será. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, el miércoles, aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao! ¡Chao! Chao. Te va a despedir 2 veces. Sí, soy así de simpática.